Bendiciones, bendiciones. Buenas noches, amado hermano, amado amigo que nos sintoniza a través de esta página. Sea bienvenido, cada uno de ustedes. Para nosotros es un privilegio, una bendición poder tenerles nuevamente en esta transmisión. Creo que es una bendición de parte de Dios la que siempre se nos da, de poder estar acá nuevamente reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para poder darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Estos días han sido días de bendición. Yo creo que cada uno de los que se han pues unido a nosotros en este sentir, pues han recibido la bendición de parte de Dios. Yo creo que es un tiempo de búsqueda, tiempo en el cual no debemos de bajar los brazos. Así que por lo tanto yo le ruego a usted, amado hermano y amigo, ¿verdad? Que nos puede escribir aquí a la página para poder, a la transmisión en vivo, ¿verdad? Para que nos pueda escribir para poner su petición, para saludarnos, para poder saber que usted está con nosotros, amado hermano, porque para nosotros es un privilegio, es un gusto, pero sí no, necesitamos saber que usted está ahí con nosotros, ¿verdad? Necesitamos saber que la gloria de Dios está sobre usted, que usted lo haga sentir a través de este medio escrito también. Así que, hermano, vamos a orar, vamos a dar la introducción. Dios bendiga a cada uno de los que ya, como les digo, se unieron a la transmisión, a los que se van a unir posteriormente, sean bienvenidos también. Dios bendiga la vida de mi pastor, hermano González, hermano Julio Salazar y mi persona. Vamos a estar en esta noche para la gloria del Señor. Dios bendiga a cada uno de los miembros de Sol de Justicia y también a los que aún no pertenecen a esta misión, a los que están lejos del país también, sean bienvenidos. Para nosotros es una bendición tenerlos con nosotros. Así que vamos a orar, vamos a dar inicio a este tiempo glorioso y luego vamos a dar paso a la palabra del Señor, que es muy importante para nosotros, para nuestra vida. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, venimos hoy de nuevo acá, como necesitados, como menesterosos, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu palabra, Señor, de tu consuelo, de tu sanidad, Padre, de tu prosperidad, en el nombre de Jesús. Somos menesterosos de ti, Señor, sabiendo y reconociendo que sin ti nada somos, Padre. En esta noche nos ponemos en tus manos de amor para que tú desciendas con poder y con gloria, Señor, en el nombre de Jesús, y cada uno de nosotros podamos sentir tu presencia en el lugar donde estamos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y hermanas que ya se han conectado a esa transmisión. Bendice, Señor, a los que se unirán después. En el nombre de Jesús, bendice la vida de mi pastor, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, que cada palabra que salga de sus labios sea una palabra con unción, Señor, en el nombre de Jesús, y que pueda quedar grabada en nuestros corazones, amado Señor. En el nombre poderoso de Jesús, cada una de las peticiones que mis hermanos enviarán, Señor, las ponemos desde ya, de antemano, en tus manos, Señor, en tus manos de amor, para que tú puedas inclinar tu oído hacia estos menesterosos tuyos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, de verdad un gozo poder saludarles en esta oportunidad, iniciando este tiempo de oración, no sin antes proclamar la palabra del Señor, que venga a ser un refrigerio, que venga a ser algo poderoso en cada uno de nosotros, esa palabra creativa, esa palabra que puede hacer, ¿verdad? Tal como fue hecho desde el principio, donde todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Y así que hoy, en el nombre de Jesús, en base a la palabra, vamos a estar intercediendo, orando por cada una de las peticiones, por la iglesia, y pues antes que todo, edificarnos por la palabra. Usted puede no solo sintonizar, no solo conectarse y enviar su petición, sino también puede compartirla, ¿verdad? Creando un video en grupo para que podamos llegar a todos aquellos lugares de necesidad, a todas aquellas familias que hoy tal vez no están ahí a la expectativa de recibir algo que bendiga sus vidas, pero así hemos oído testimonios de personas aún que están ahí sintonizando las redes, ¿verdad? Y de pronto pasa que están ahí y ubican la página y se han conectado, y eso nos ha bendecido de manera extraordinaria, ¿verdad? Eso nos ha sido de gran bendición para nosotros,
Igualmente, por eso cada día que el Señor nos permite estar acá anunciando la palabra, lo hacemos sabiendo de que, pues al igual que nuestro cuerpo necesita recibir diariamente una porción, un alimento, también nuestro espíritu, y por qué no decirlo, también nuestra alma necesita recibir. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor que derrame de su espíritu, que derrame su gozo ahí donde usted está, y que ese gozo de Dios sea su fortaleza siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a compartir algo muy poderoso en esta oportunidad, y quisiera abordar una porción de la Escritura allá en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 11, verso 3, y dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Ese fue el orden, ese fue cómo el Señor establece su gobierno. Entonces, al hablar de cabeza, estamos hablando de autoridad, de dirección, de guianza, ¿verdad? De cobertura. Entonces dice: quiero que sepáis, o sea, que la cabeza de todo hombre es Cristo. Bueno, que el hombre lo acepte, y el hombre sin Cristo, pues dice: yo con mi vida hago lo que me da la gana. Así que, de hecho, rechaza esa autoridad. Y definitivamente, como dijo el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, podríamos decir que todo aquel que no ha creído en Cristo como su Señor, porque al reconocer como Señor, estamos reconociendo su autoridad, su señorío, de alguna manera está sin cabeza, aunque tenga una cabeza literal, física, autoridad, una cabeza que lo cubra, una cabeza que le imparta bendición, no la tiene. Entonces dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, y por ejemplo, para la que es soltera, su autoridad, su cabeza, de alguna manera viene siendo el padre biológico, ¿verdad? El padre ahí, como una autoridad visible. Y pues en el caso particular de la esposa, pues el varón, el hombre, la cabeza, autoridad, que es su autoridad, y la cabeza de Cristo es Dios. Ahí se establece un orden, se establece una jerarquía, se establece un principio, ¿verdad? Que bajo la enseñanza y la revelación que el Espíritu Santo nos puede dar, vamos entendiendo y reconociendo ese orden, ese principio, que de alguna manera el reconocerlo, el tenerlo, nos lleva a vivir, diría yo, esa bendición que hay. Por ejemplo, nos acordamos de aquel momento en que estaba aquel hombre, aquel centurión romano, y diciéndole al Señor que sanara a su siervo que estaba enfermo. Y entonces Jesús dice: yo iré y le sanaré. Entonces viene él y dice: Señor, no soy digno que entres en mi techo, pero yo creo algo. Soy hombre bajo autoridad. O sea, tengo cabeza, tengo autoridad. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y fue dicha esa palabra, y la bendición que había en reconocer esa cabeza, esa autoridad, él recibió inmediatamente ya esos beneficios. Por eso yo en los siguientes minutos quiero hablarle un poquito de la bendición que desciende de la cabeza, ¿verdad? Al hablar de eso digo de la autoridad, ¿verdad? Entonces la palabra nos deja eso. De ahí que al hablar, por ejemplo, dice que la iglesia tiene una cabeza espiritual delegada que es Cristo. Dice que fue dado como cabeza, como autoridad de la iglesia. De ahí que, y esa autoridad ha sido delegada en los 5 ministerios que él constituyó para ser autoridad sobre la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para poder cubrir esa iglesia, para poder guiarla, para poder impartirle la bendición que debe recibir. Entonces, de ahí que hay enemigos de la autoridad, y por ende ataques de alguna manera que reciben las familias, por así decirlo, para que de alguna manera esa familia se quede sin cabeza. Es decir, que en un momento determinado puede ser que el hogar se haya desintegrado y solo la mamá se haya quedado cuidando a los niños, educándolos, criándolos.
y el hombre no haya asumido esa responsabilidad como cabeza. Entonces, no solo se perdieron dejó de ejercer el papel que le corresponde, sino que la bendición que Dios quería derramar sobre esa cabeza, porque fue atacada por alguna forma o de alguna manera. O la otra puede ser en que el hombre puede ser el que es constituido cabeza de una casa, de una familia, no solo de la esposa, sino también de su descendencia, de sus hijos, y no tome el papel que le corresponde. Por ejemplo, en el caso particular de ejercer un sacerdocio espiritual en casa, para que haya un altar y la bendición de Dios descienda sobre la cabeza y fluya a través de las barbas, las vestiduras y aún alcanzando el borde de las mismas. Entonces, Colosenses capítulo 2, verso 19 dice, la Reina Valera actualizada, y no aferrándose a la cabeza. Mire, otra versión dice no haciéndose de la cabeza, pero me gustó esta versión porque dice y no aferrándose a la cabeza. Usted ha oído seguramente esta palabra y dicen a aquella persona, que aferrado es, ¿verdad? O aquel se aferró con esto, ¿verdad? Entonces como que nos da a entender tomar algo por la fuerza. Y aquí nos habla, dice, y no aferrándose a la cabeza, ahí está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de cada uno de nosotros. Entonces esto es bien interesante, ¿verdad? Porque hay que aferrarse a la cabeza. Por ejemplo, y de ahí es que vemos nosotros particularmente todo lo que Dios ha puesto y hay una bendición que desciende de la cabeza porque ahí la puso el Señor en primera instancia. Por ejemplo, la cabeza visible, digamos, o autoridad visible en la iglesia es el pastor, el ministerio pastoral que cubre. Pero una de las cosas que va a haber batalla muchas veces, por eso la Biblia nos habla tanto de ovejas sin pastor, ovejas sin cabeza, sin autoridad, que de alguna manera dice que andan errantes, dice Ezequiel 34, como ovejas que no tienen pastor. O sea, no hay dirección, no hay cabeza, por ende no hay bendición, y se sabe bien que de alguna manera, como Dios constituye el ministerio cabeza, el ministerio pastoral, de alguna manera entonces también le da la dieta, el alimento espiritual que las ovejas deben recibir. Por eso y la forma en que se tienen que aferrar a esa cabeza visible de la iglesia como autoridad, donde hay una congregación, pues hay un pastor, una cabeza, una autoridad. Dice que pastorea a través de la voz, porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces el asunto acá, y muchas veces han tenido problemas porque dice no se aferran a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Entonces obviamente aquí está hablando del Señor Jesucristo, pero el que la iglesia, el que cada uno de sus miembros, y máxime en este tiempo, si la forma de aferrarse a la cabeza es hacer todo lo que pueda por conectarse, por oír la transmisión de una manera u otra y batallar con eso, pues podríamos decir que en lugar de que ahora se dé un crecimiento espiritual y en todas las áreas de nuestra vida, puede ser que se dé un estancamiento porque hay dificultad para aferrarse a la cabeza, y ese aferrarse, ese estar ligado a la cabeza para empezar, produce un crecimiento. Esta palabra aferrarse es la palabra griega, krateo, y krateo significa usar fuerza. O sea, si hay que usar fuerza es que de alguna manera van a venir ataques para que uno en un momento determinado, en otras palabras, no voy a decirlo así, no solo se quede sin autoridad, sino se quede sin cobertura. De ahí, por ejemplo, en el caso muy particular de hogares, donde hay que hacer un trabajo de restauración muy especial, porque en un momento determinado no está el esposo, solo está la esposa guiando, cuidando y tratando de ver cómo saca a sus hijos adelante, y ahí hay que trabajar especialmente para que haya una delegación de autoridad pastoral, para que haya en esa casa, para empezar, haya un sacerdocio, una guianza espiritual, alguien que tome ese lugar, ese lugar como cabeza de ese hogar para poner un orden tal y como le estableció el Señor. Dice también que esta palabra krateo significa aferrar, agarrar o retener. Mire, eso es glorioso, abrazar, aferrar.
Eso, mire, que me llama la atención a mí, porque particularmente a veces, por ejemplo, las ovejas se quedan sin cabeza, sin autoridad, sin pastor, a veces por problemas que se pueden dar entre las mismas ovejas. Pero cuando uno ya sabe, o quizá en el caso muy particular de pastores, por problemas con otros pastores, pero al final, si ya reconocimos, tenemos revelación de una cabeza espiritual, de una cobertura que Dios nos regaló, pues hay que permanecer o aferrarse, usar la fuerza aún más que todo espiritual para poder permanecer aferrado allí donde Dios lo establece a uno. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso nos trae bendición. Podríamos ver en el caso muy particular, por ejemplo, de Eliseo, que Dios le dio una cabeza espiritual, una cobertura espiritual, que en ese momento era obviamente el profeta Elías. Y cuando Elías iba a ser arrebatado, cuando Elías iba a ser llevado, Elías le dijo: quédate aquí, ¿por qué me sigues? Y Eliseo dice: vive Dios que no te dejaré, que a donde tú vayas, ahí voy a ir yo también. Vemos el caso particular, y eso lo llevó, perdón, antes de hablar de otro personaje, eso también lo llevó a adquirir o a tener una doble porción que su cabeza tenía, que su autoridad tenía, pero de alguna manera llegó hasta el último momento. Tal el caso también de Ruth, ¿verdad? Vemos el caso de esas dos nueras de Noemí, ¿verdad? Orfa y Ruth. La Orfa se regresa a sus dioses, a su tierra, pero Ruth, a pesar de todo, ella tenía claro que en este caso particular, Noemí había sido puesta para bendecirla, y el seguir y proseguir y aferrarse a ella le trajo bendición. Entonces, Salmo 23, verso 5, mire lo que dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya, esto es glorioso, hermano. De ahí que de alguna manera, si entendemos este verso literalmente, pues hablamos de un ungimiento físico, y como consecuencia de eso se va a desatar la abundancia, la bendición, hermano, la llenura de Dios en nosotros. Pero si lo vemos desde el punto de vista de autoridad, por ejemplo, una cabeza, un esposo que ha sido ungido por el Señor, y yo creo que debería ser una petición de la esposa, decirle: Señor, unge mi autoridad, que mi cabeza tenga la unción para dirigir esta casa, para dirigir este matrimonio. Entonces, como consecuencia o resultado de eso, la esposa y los hijos van a tener bendición abundante. Porque dice: has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, ¿cuál es el resultado de que haya un ungimiento sobre la cabeza, de que haya unción sobre la cabeza? Copas rebosando. Entonces, al ver esa palabra ungir la cabeza, fíjese que aquí nos da un poquito más de amplitud, porque podemos ver que nos habla de autoridad. Esta palabra cabeza aquí en el hebreo es la palabra rosh. Y rosh significa literalmente o figurativamente, dice que en muchas aplicaciones nos da el sentido de lugar, de tiempo, de rango, etcétera. Pero también esa palabra rosh significa capitán, ¿verdad? Entonces hablamos ya prácticamente como un orden en el ejército. Hay un capitán, ¿verdad? Hay una delegación de autoridad, ¿verdad? Nos habla, dice, de cima, nos habla de cúspide, nos habla de encima. Mire qué interesante, de gobernador, principal, de principio, de velo. Por ejemplo, el velo es, por eso cuando las hermanas se cubren para orar o profetizar, la palabra declara que es una señal de que tienen autoridad, es una señal de que reconocen autoridad, de que están sujetas a una autoridad particularmente. De lo contrario, como dijo mi hermano, solo viene a ser un trapo sobre la cabeza, ¿verdad? No una señal de autoridad. Y a veces por eso se pierden batallas también, porque se puede volver una especie de tradición o costumbre, pero si no se reconoce, si no se tiene cabeza, de alguna manera, pues solamente es una exposición, ¿verdad? Entonces, total es de que de alguna manera esta palabra nos da la idea, al hablar de cabeza, de principio, de autoridad, de lo que se reconoce de arriba. Es bien importante. Y dice luego, como consecuencia de que Dios derrame, entonces esa unción, entonces, ¿qué se derrama sobre la cabeza como bendición? El aceite, la unción, ¿verdad? Y esta palabra, luego como consecuencia de eso,
Dice, mi copa va a estar rebosando. Esa es la palabra rebaya y nos habla de satisfacción. Aleluya. Así que mire, por ahí una de las cosas que uno le podía decir, en mi caso muy particular, es decirle, Señor, unge mi autoridad, derrama aceite para que mi copa siempre esté rebosando. Entonces, esta palabra rebaya nos habla de satisfacción, digamos. Y eso es bien importante, quizá el papel prácticamente que tendría que desarrollar la esposa, decirle, Señor, que mi esposo sea ungido, pon tu aceite en él es mi cabeza, él es mi autoridad, Señor, y entonces como consecuencia de lo que tú pongas en él, yo voy a tener satisfacción, porque mi copa no estará vacía, mi copa estará rebosando. Señor, esta palabra también nos habla de abundancia. Aleluya, así que lo que desciende sobre la cabeza, hermano, y desciende de la cabeza para ministrar a nuestra vida es abundancia. Aleluya. Es por eso, de alguna manera, hermano, una de las cosas que el enemigo hace para que en lugar de tener abundancia haya escasez es dañar la relación con la autoridad, dañar la relación con la cabeza, para que de alguna manera, atacando la cabeza, esa persona ya no reciba la bendición que desciende, que de alguna manera es abundancia. Por eso, de alguna manera, cuando hablamos de ofrendar y diezmar, estamos hablando de reconocer autoridad. Entonces, cuando se reconoce autoridad, se vive en abundancia. Pero él dice, ¿qué voy a hacer? Y más en este tiempo. Entonces, hermano, abundancia, o lo contrario, escasez. Porque si la cabeza no es ungida, aleluya, eso es extraordinario, hermano. Espero que usted lo esté disfrutando y recibiendo también. Viene de la palabra rabá, y rabá significa saciar la sed. Entonces vamos a estar satisfechos. Ocasionalmente dice de otros apetitos. Nos habla de embriagar, hermano, porque nuestra copa va a tener abundancia. Hablar de embriagar, tendríamos que hablar del vino que desciende, de que llena nuestra copa y nos hace estar llenos de Dios, satisfacción. Eso es lo extraordinario. Génesis capítulo 40, verso 13 dice, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Mire, hablando de cabeza como autoridad, como cobertura, aquí nos habla de que aquí estamos hablando del copero del rey, que estaba juntamente con el panadero, estaban en la cárcel porque habían cometido un delito, y entonces el faraón decide enviarlos a la cárcel. Y Dios le da la revelación a José de qué era lo que significaba lo que ellos habían recibido. Y entonces le da la interpretación del sueño que había tenido el copero. Y le dice, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Aleluya. ¿Verdad? Y te restituirá a tu puesto. Así que una de las cosas, hermano, que trae la bendición que desciende sobre la cabeza es restitución. Entonces, mire, esto es bien interesante, hermano. ¿Por qué cree usted que hay muchas veces mucho pueblo que es errante? Alguien me decía hace poco, hermanas, que fíjese que el hermano no quiso estar en esta iglesia porque dice que el pastor ahí le puso disciplina y se fue para otra mejor. Porque no reconoce autoridad, porque no reconoce cabeza. Les pasa lo mismo que le pasó, por ejemplo, en el caso de Agar, cuando estaba haciendo, y en ese caso particular, Sarai estaba tratando mal a Agar. Y dice que Agar dice, aquí no voy a estar yo sujetándome a esta señora, yo mejor me voy. Y se fue, y en un ángel se le apareció en el camino y le dijo, ve, regresa de donde vienes, Agar, y huyo de Sara. Ella le dice, regresa y sométete a tu cabeza, a tu autoridad, porque ella quería salir, pero antes de tiempo. Entonces, mire que entonces aquí vemos algo, dice, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, tu autoridad, y te restituirá a tu puesto. Así que una de las cosas que trae la autoridad en la cabeza, la bendición, restitución. Si has perdido algo, en el nombre poderoso de Jesús, si eres mujer bajo autoridad, si eres hombre bajo autoridad, que reconoces una cabeza, en el nombre poderoso de Jesús hay un derecho legal, espiritual que te corresponde, y es la restitución de aquello que perdiste. Por eso dice la palabra en el libro del profeta Joel, yo les voy a restituir lo que perdieron en los años en que se levantó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, aquel ejército de devoradores que se habían venido a acabar todo. Así que cuando hay reconocimiento de autoridad, hay restitución.
Por ejemplo, la autoridad de los hijos son los padres, las cabezas del hogar. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en los mismos hogares? Que se levanta la rebelión de los hijos para no reconocer la autoridad de sus padres. Y son hijos que empiezan a perder no solo las grandes oportunidades que Dios les da, por eso no pueden poner en práctica el principio de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados. Y como rechazan la autoridad, de alguna manera no les va bien y son de corta duración en esta tierra. Lo mismo sucede también dentro de las congregaciones, donde la gente muchas veces pues hace y deshace como quiere, pero no reconoce la bendición que desciende sobre la cabeza. Y hermano, mucha gente se está quejando de todo lo que ha perdido en la vida y no llega ningún tiempo de restitución. Pero cuando se restituye la autoridad, cuando se restituye la cabeza, entonces, hermano, cuando es colocada esa autoridad, entonces hay restitución de aquella posición que Dios le corresponde a uno. En este caso muy particular lo vemos acá. Deuteronomio 28:43. Voy finalizando para poder ministrar esta palabra. Y dice Deuteronomio 28:43, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto. Eso es lo que le vino. Aquí estamos hablando del pacto condicionado de bendiciones y maldiciones. Y aquí es una maldición sobre el pueblo. Dice el extranjero, el que no es israelita, el que no es parte del pueblo de Dios, el que es un impío. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto. Y tú descenderás muy abajo. Mire, él te prestará a ti. Ah, qué buena gente el extranjero. No. O sea, aquí no está hablando de que, porque a veces uno dice, ala, qué bueno, gracias a Dios, aunque yo no tenga, por lo menos mi vecino tiene y él me presta. No, aquí estamos hablando de que, aquí hablaba de una bendición que ellos habían perdido y que se la iban a levantar al extranjero en lugar de a ellos. Dice, él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, por autoridad, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Prácticamente lo que en lugar de que ellos fueran cabeza, fueran autoridad y pudieran bendecir al extranjero que estaba necesitado, Dios se iba a revertir eso e iba a poner al extranjero como cabeza y ellos como cola, ellos como dependientes. ¿Por qué? Porque no habían reconocido en primera instancia la autoridad de Dios sobre sus vidas o la cabeza que Dios había delegado para dirigirlos. Extraordinario. Salmo 133, verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Dónde Dios pone el buen óleo? Esta palabra óleo acá es aceite, es la palabra hebrea shemen, y nos habla de unción, de bendición. Pero esa palabra buen óleo, esta palabra nos habla de la palabra tov, hebrea tov, que nos habla de éxito, de abundancia, de alegría, hermano, de prosperidad. Y eso es lo que está sobre la cabeza, aunque no lo veas, porque es una bendición espiritual. Por eso dice la palabra, les he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y por eso, de alguna manera, para entender esto, se necesita no ser terrenal, sino empezar a pensar como un celestial, pensamientos del cielo que fueron delegados por Dios para darte a entender que la bendición está sobre esa cabeza, que Dios sobre esa autoridad. Y por eso, digamos, cuando llega esa revelación, los hijos lo que hacen es, Señor, reconozco la autoridad de mi padre. Mi papá dice, no, pues me sujeto a él. Mi mamá también, no deshonran eso, ¿verdad? En las ovejas, amén, pastor nos convocó para el culto virtual, nos conectamos ahí. Que él, porque no tiene nada que hacer, yo vengo cansado, a nadie se le obliga, pero el punto que se retienen las bendiciones, y hay mucha gente que tiene bendiciones retenidas, y le están a pedir a Dios y dice, Dios, yo ya te mandé el paquete de bendiciones, el que no lo haya recibido tú, dirá el Señor, es tu problema, ¿verdad? Hasta que no se ponga en orden y no se ubique uno bajo la cabeza, la autoridad. Por eso dice, como decía Colosenses, hay que aferrarse a la cabeza,
porque los que no se aferran a la cabeza no crecen, ¿verdad? Sería un cuerpo sin cabeza. Entonces dice, el buen óleo es como el buen óleo, la bendición dice que cae sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y hasta el borde de las vestiduras. Al hablar de cabeza, hablamos de sacerdocio. Sacerdocio, o sea que eso también, porque aquí nos habla nos da la figura de una forma, de una semejanza de un sacerdote. El buen óleo dice que es sobre la barba, porque luego nos habla de la barba de Aarón, que tiene que ver con sacerdocio, Aarón. Y la barba pues también nos habla de una madurez que se ha alcanzado, de liderazgo, de las delegaciones de autoridad dentro de la iglesia. Y dice, entonces, hablando acá de cabeza, nos habla de sacerdocio. Por eso, hermano, no solo se trata de que en la casa haya un hombre que trabaje, hayan hombres que igual y mujeres, porque también la mujer tiene un lugar de autoridad cuando reconoce autoridad. Pero no solo se trata de eso, sino se trata de que alguien asuma el papel de la cabeza, que tome la iniciativa. Por ejemplo, mire, hoy tenemos, gracias a Dios, 2 o más, 3 meses ya, o casi 3 meses de este tiempo de intercesión. Pero bendito sea Dios, fue algo que Dios puso y me empezó a inquietar sobre esta necesidad. Y aquí estamos. No ha sido fácil porque hay que agarrar una disciplina diaria, pero como cabeza de una congregación, pues a sujetarnos a nuestra cabeza. Tiempo de orar, tiempo de levantarnos en oración. Pero igualmente se necesita en nuestras casas, ¿verdad? Alguien tiene que tomar el sacerdocio, la autoridad espiritual, y no usurparla, pero sí tomarla. Y en lo caso muy particular de hombres que están en casa, que es, no, yo ya trabajé, mija. Si querés, conectate vos a la transmisión y ahí con los niños y reciban lo de ustedes. Yo ya di en la casa lo que tenía que dar, proveyó para el cuerpo. Pero dice la Biblia que el que no provee para su casa, y en la casa no solo se necesita lo material, se necesita el alimento que es la palabra de Dios, se necesita para el alma. Entonces dice que es peor que un infiel y ha negado la fe. Entonces aquí al hablar de cabeza, ¿verdad? Entonces hay sacerdocio. Y de lo contrario, hermano, la bendición se retiene o se detiene, mejor dicho. También nos habla de funciones sacerdotales que debe ejercer la cabeza. Casas sin altar porque no hay sacerdocio. Entonces, si no hay altar, no hay víctima, no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, no hay presencia. Entonces, esto es muy elemental para nosotros. Aquí vamos a dejarlo, vamos a entrar en ese tiempo de intercesión, de oración, de clamor esta noche, y que el Señor, hermano, haga, que ponga, que siga poniendo, que venga la revelación, hermano, y nos constituya en ese orden, ¿verdad? Que Él estableció. Y por no decirlo, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de lo que los ejércitos de los países, que de alguna manera, hermano, si alguien estuvo ahí prestando servicio militar, algo que aprendió es a reconocer autoridad, ¿verdad? Y tal vez la autoridad era chiquito ahí, ¿verdad? Que apenas llegó aquí en Guatemala a 1.60, pero tiene el rango de sargento, ¿ah? Y vaya, ¿qué le puede pasar a aquel que tiene casi 2 metros, pero es soldado que lo acaban de reclutar? Se le opone y le va feo, porque entonces mejor reconocen autoridad, y todos son enseñados en ese orden, hermano, ¿verdad? Entonces es difícil oír de una división, de que se rebelaron, que no sé qué, en los ejércitos, porque permanecen bajo autoridad, gracias a Dios. Y entonces, pero a veces se da en el ejército de Dios, en la iglesia, hermano, se dan un montón de cosas, que divisiones, que un líder que no se sujetó a su autoridad, que no sé qué, que yo me voy de la casa, dicen los hijos, hermano. ¿Por qué? Porque hay un ataque directo en contra de la cabeza, porque volando las cabezas del enemigo, hermano, y ya básicamente la gente se queda, los que están abajo se quedan sin recibir la bendición que Dios había puesto sobre la cabeza. Por eso dice que el buen óleo se derrama sobre la cabeza. Así que recibamos esto en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre maravilloso, Padre bueno, estamos delante de tu presencia en esta oportunidad, dándote gracias, Señor, por ese tiempo de palabra que tú nos permites trasladar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús sabemos
y creemos que por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, esta palabra no se va a quedar en un conocimiento logos, sino va a ser un conocimiento rema, Señor, porque has de trasladar, has de convertir, Padre, en un rema para nuestra vida de aquellos que han de recibir, que están recibiendo, pero que van a continuar recibiendo esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sabemos, Señor, que tú eres nuestra cabeza, nuestra autoridad, y has delegado, Señor, bendiciones, Padre. Nos has enviado bendiciones, Señor. Por eso dijiste, Señor, a tus discípulos, yo los envío, y el que no lo recibe a ustedes, a mí no me recibe, pero el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, dijo el Señor, y también recibe al que me envió, es decir, al Padre. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos recibir la bendición que has puesto en ese orden, Padre, ministerial de autoridad, Padre, la bendición que hay, Padre, que uncas las cabezas, Señor, de cada familia, las cabezas de cada casa, Señor, para que la copa, Señor, para que las vidas de la esposa, los hijos, Señor, estén llenos, estén satisfechos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano Julio, entramos ahí un momento más. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos, papito lindo, que hay bendiciones, Padre Santo, sobre la cabeza del justo, papito lindo. Y hoy, Padre Santo, declaramos, Señor, que esa bendición, Señor, que viene de lo alto, que viene de la cabeza ministerial que tú has puesto, Padre, desciende sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, y baja hasta las barbas y al borde de las vestiduras, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos esa bendición que trae, Señor, sobre la cabeza, Padre, de los justos, papito lindo. En el nombre de Jesús, eterno Dios, te damos la gloria, papito lindo, porque sabemos, Señor, que estar bajo autoridad, Señor, es muchas veces difícil para uno de hombre, Señor, porque constantemente se mantiene uno, Señor, como ser humano, viendo los pies de barro, Señor, pero no sabemos, Señor, la bendición tan grande, papito lindo, que hay bajo la mano, Señor, de los justos, la cobertura que tú das a los justos, papito lindo. Por eso es muy importante, papito lindo, que cada uno de nosotros aprenda a poder sujetarse, Señor, y a poder estar bajo la cobertura de una cabeza ministerial. Y hoy damos gracias, Señor, porque nos has dado una, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor. Y así como tu palabra dice, Señor, que decirle al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos, Señor. Las bendiciones que hay en la cabeza, Señor, nos cubren, Señor, para que podamos, Señor, comer, Señor, de los frutos de nuestra mano, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, papito lindo, porque sabemos, Señor, que en ti hay bendición, y esas bendiciones son para todos, Señor, para todos aquellos, papito lindo, que nos están viendo y que quieren estar bajo esta sombra ministerial, que quieren tener un pastor, que quieren tener una cabeza, que no quieren ser, Señor, sin cabeza, sino que quieren tener alguien que los dirija y que los guía, Señor, porque es la cabeza donde tú, Señor, envías tu gloria, papito lindo. Y hoy bendecimos a cada uno de mis hermanos y hermanas que han estado, Señor, bajo la mano poderosa en la cual nos hemos humillado, pero en la cual estamos, Señor, reconociendo esta cabeza ministerial que tú has puesto, papito lindo. En el nombre de Jesús, eterno Dios, te damos la gloria, Padre Santo, por cuán grande bendición que tú has dado a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, eterno Dios, alabado sea tu nombre, papito lindo. Hermanito Edgar, ayúdanos ahí para seguir un momento más. Oh, sí, Señor. Gracias te damos, papito lindo, por tu palabra. Gracias, Señor, por
la sombra que nos cubre, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy venimos delante de tu presencia, dándote la gloria y la honra, Señor. Te rogamos que tú pongas en nosotros, Señor, ese espíritu para poder recibir, para poder atender, Señor, la voz de nuestro pastor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder asimilar esa cobertura que tú has puesto sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, para que cuando estemos en el valle de sombra y de muerte, no nos falte ese pastoreo, Señor, en el nombre de Jesús. No querramos nosotros caminar solos, vencer solos, sino que vayamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poder respetar a las coberturas que tú pongas sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos percibir y recibir de ese aceite fresco de la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que así como tu siervo, el profeta que recibió la estafeta de Elías, Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos que así mismo, así como Eliseo, nosotros también podamos recibir esa doble porción, siempre y cuando, Señor, tú pongas en nosotros ese sentir de obediencia, Señor, hacia nuestras autoridades. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos ponemos bajo tu poderosa mano, Señor, para que podamos ser guiados conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, papito lindo. Ayúdanos, Señor, perdónanos, porque en muchas maneras te hemos fallado en este sentido, y te suplicamos misericordia, te suplicamos que tu gracia descienda sobre nosotros, que podamos sujetarnos por amor, que no lo hagamos por miedo, que no haya religiosidad en nosotros, que no lo hagamos para que nos vean, para que nos den un privilegio, para que no nos quiten un privilegio, que ese sentir sea quitado de nosotros y que nos sujetemos por amor, Señor, por amor a ti, papito lindo, que busquemos de ti, no agradar a los hombres, sino agradarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y por lo tanto, agradándote a ti, papito lindo, vamos a sujetarnos a las autoridades que tú pongas sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque en algún momento te hemos fallado en esta área, Señor. Ayúdanos. Por favor, papito lindo, bendice a mis hermanos y hermanas que han enviado sus peticiones también, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos misericordia, Señor. Te rogamos que tú les cubras sus necesidades conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tomarnos en cuenta para estos días finales, sabiendo, Señor, que son días de gloria, Señor, de gracia sobre tu pueblo, días de reconciliación, papito lindo, esperando tu gloriosa venida, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darnos este privilegio de poder permanecer en ti, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Yo quisiera que antes que cerráramos este tiempo de transmisión, gracias a Dios, tenemos varios hermanos conectados y bendecimos. Vamos a orar por cada una de las peticiones, igualmente que todas las que sabemos que por las cuales hemos estado orando. Hay mucha necesidad de orar por nuestro país, por Guatemala, por todos los países, ¿verdad? Aún hasta por Estados Unidos también, hermanos, están próximos a elecciones, el mes de noviembre, ¿verdad? Por las iglesias, por los ministerios pastorales, ¿verdad? Por nuestro apóstol, en nombre de Jesús. Pero quisiera también que oráramos. Mire, una de las cosas que tenemos que entender, que estos principios que Dios establece de cabeza, de autoridad, son bien atacados para no ser reconocidos. E igualmente a veces, por ejemplo, nos cuesta a nosotros, por ejemplo, dice, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. O sea, la bendición que desciende sobre mi cabeza como hombre, como ministro, reconozco una cobertura apostólica. Hay una bendición que desciende sobre mi cabeza, ¿verdad? Sobre mi autoridad, que yo tengo que ver que esa bendición me alcance a mí también. Pero como hombre, mi cabeza es Cristo. Y es la cabeza, dice, de todo hombre, no de alguno, de todo hombre. Entonces, hermanos, a veces eso nos pone a nosotros en un lugar de gloria, en un lugar de honor, ¿verdad? Y obviamente es que a veces también, puesto que no hemos reconocido nuestra cabeza, o sea, nuestra autoridad o la autoridad de Cristo en nosotros. Si Cristo es el ungido, ¿verdad? Porque eso es lo que significa. Y entonces
Cuando yo reconozco a Cristo como mi cabeza, como mi autoridad, no solo de que sea cristiano, porque cristiano, hermano, puede ser cualquiera que lo diga que es, pero reconocer la autoridad de Cristo, lo que va a descender sobre mi vida es la unción del ungido, la unción de Cristo que me va a habilitar para que nosotros como hombres también podamos impartir lo que por gracia hemos recibido. Pues Cristo recibió lo que el Padre tenía, porque su revelación, porque se sujetó a su cabeza e hizo lo que su cabeza le pedía. Entonces, pero también en el caso particular, y la cabeza de la mujer es el hombre, ¿verdad? Entonces a veces vemos que por ende no hubo tal vez una enseñanza en la casa, ¿verdad? La esposa, la mujer no reconoció, no se sujetó a la cabeza, a la autoridad de su padre biológico que la guiara. Entonces hubo rebelión y eso se puede llevar a un nuevo hogar y por ende se menosprecia, porque aún dice la palabra que el no cubrirse la mujer es deshonrar su cabeza, su autoridad, y se termina deshonrando el principio. Entonces yo quisiera pedirles, amadas hermanas, hermanos que están en sus casas, que oremos, que oren por si hay un varón en su casa, aún si es hijo, ese muchacho va a crecer, ese muchacho va a llegar a la mayoría de edad. Un día, si Cristo no ha venido, llegará a formar una familia y será levantado como una cabeza de casa para que él pueda ejercer ese lugar y pueda ser reconocido en esa autoridad, porque a veces nosotros los hombres nos gusta que nos reconozcan la autoridad. Ya viste, la Biblia dice que yo soy tu autoridad, pero el hombre no se sujeta a Cristo. Entonces, por eso muchas veces la autoridad del hombre es deshonrada, no es reconocida, porque para empezar, este hombre no tiene cabeza, es decir, no reconoce la autoridad de Cristo sobre su vida. Entonces, un principio que si lo llegamos a poner y que es atacado, porque Colosenses 2:19 dice que nos habla de que tenemos que aferrarnos a la cabeza. En otras palabras, aferrarnos a la autoridad que Dios nos dio. Entonces oremos en nombre de Jesús, ¿verdad? Para que podamos desarrollar, hermano, esa jerarquía, esa línea de autoridad que el Señor nos dejó para nuestra bendición y el buen óleo que han puesto sobre la cabeza. ¿Cuántos hijos tal vez quieren que Dios les abra una puerta, un buen trabajo y todo, y Dios los prospere? Pero ese buen óleo ya está en la cabeza ahí. ¿Ya? En el nombre de Jesús reciban los esposos, amados, ahí, ¿verdad? Que en sus casas ya hay un buen óleo, ¿verdad? Pero muchas veces porque no se reconoce esa autoridad, esa cabeza, pues el buen óleo que Dios ha puesto ahí para bendecir a la esposa y a los hijos. Entonces la copa, en lugar de tener abundancia, hay escasez, ¿verdad? Eso de hablar de copa nos habla de nosotros, ¿verdad? Que dice que vamos a tener abundancia o vamos a tener escasez. Por cuanto la cabeza hay que reconocer la unción que Dios derrame o pedirle al Señor, unge mi cabeza. Amén, porque dice el Salmo 23, tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Así que Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la vida de cada varón, la vida de cada hombre, Señor. Por aquellos que ya reconocimos que tú eres nuestro Salvador. Que ahora también, Señor, te reconozcamos como nuestra cabeza, como el señorío, como la autoridad, Señor, que tienes y has impartido sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, y no solo te reconozcamos, que cada hombre reconozca su autoridad, sino también se reconozcan las delegaciones de autoridad, Señor, que han sido entregadas a los 5 ministerios, Señor, a los ministerios pastorales para cubrir, para guiar la iglesia, Señor, no para imponer una autoridad, sino para que esa autoridad, Señor, sea reconocida, Padre, y Señor, que derrames ese aceite, esa unción, que descienda sobre nosotros, Señor, y sobre las mujeres, Padre, porque las ubicaste, Señor, para que ellas también, no, Señor, tengan autoridad, reconozcan una cabeza, Señor, para las que están solteras, que reconozcan esa autoridad en ese hombre que es el Padre, Señor, que las cuida, que les da instrucciones, Padre. Y también para aquellas, Señor, que son esposas, Señor, dales esa gracia para que alcancen, para que se aferren, Señor, a la bendición,
que has puesto sobre su autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, estamos acercándonos a ese tiempo final de la transmisión. Manito Julio, no sé si hay alguna petición por la cual oremos, y si no, tomamos aquellas necesidades generales que consideramos hoy en día están en la iglesia, están aún en cada país, en cada ciudad. Amén. Yo estaba viendo aquí en Facebook, no he visto ninguna, pero vamos a orar, ¿verdad, hermanos? Y quiero dejarles este versículo también. Dice: si el espíritu del príncipe, que es cabeza, se exaltare contra ti, dice, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. O sea, de que el estar firmes bajo una cobertura, aunque la cobertura o la cabeza de nosotros se exaltare contra nosotros, dice, no te muevas, ahí te exaltaré. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que asumía, Dios lo exaltará, ¿verdad? Entonces, yo quiero orar en esta hermosa noche por aquellas necesidades, tanta gente que está padeciendo, no solo aquí a nivel local de Guatemala, sino a nivel mundial, de esta enfermedad del COVID. Hay pastores que están padeciendo grandes necesidades también de salud por esta situación. El caso de algunos pastores allá en Las Vegas, en Estados Unidos, en California también en Estados Unidos, hay pastores que han sufrido la consecuencia de esta enfermedad, y así de muchas situaciones que se dan alrededor del mundo. Y voy a orar por sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, eterno Dios, vengo, Señor, delante de tu presencia, Señor, suplicándote, papito lindo, que tú puedas derramar, Señor, sanidad, Señor, sobre los cuerpos enfermos, papito lindo. Que tu ángel, Señor, se manifieste, Señor, en medio de la situación que muchos hermanos y hermanas están pasando alrededor del mundo, Señor, y que pueda, Señor, ministrarle sanidad a su cuerpo enfermo, papito lindo, y que este momento que estamos viviendo, Señor, es algo que tú has marcado, papito lindo, para el último avivamiento que se está viviendo en este momento, papito lindo, porque hemos de irnos, Señor, de esta tierra, Señor, pero tenemos que ver tu gloria en medio del avivamiento que se está levantando alrededor del mundo, Señor, y tú estás despertando a tus valientes, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor. Por eso te ruego, papito lindo, que derrame, Señor, un espíritu de sanidad, Señor, sobre cada uno de tus siervos y sobre mucha gente necesitada en estos momentos, Señor, para que puedan darte la gloria, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que tú puedas, Señor, solventar la situación de muchos hermanos, Señor, que también les ha dejado, Señor, pérdida y repercusión negativa, Señor, pero que empiecen a depender de ti en estos momentos, Señor, que así como aquella mujer, Señor, que solo tenía un puñado de harina, Señor, y aceite, y se lo dio a tu siervo, aquel profeta, Padre, y le dijo, solo esto tengo, te lo haré y me moriré. Y el Señor le habló por medio de la palabra de aquel profeta, que ciertamente que si le daba a él, nunca le iba a faltar, Señor, que en estos momentos, Padre, que mucha gente, muchos hermanos están pasando escasez, que empiece la provisión gloriosa sobre cada uno de aquellos que están pasando necesidades, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papito. Edgarito, ya estamos cerrando el tiempo de transmisión, pero ahí ministra un momento esta palabra, la oración final por aquellas necesidades que el Señor ha puesto en tu corazón, que oremos. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Señor, por tu amor, por darnos ese tiempo tan hermoso, Señor, de oración, de intercesión. Padre, yo te ruego que, por favor, descienda sobre nosotros con un espíritu de unidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego que Iglesia de Cristo, Sol de Justicia, Ministerio de Benecer, sea un solo cuerpo, Señor, que podamos percibir esa unción que desciende sobre la cabeza, sobre las barbas y que aún llega al borde de las vestiduras, Señor, como dice tu palabra. Te suplicamos que esa unción de
sanidad, prosperidad, restauración, Señor, llegue a nuestras vidas, papito lindo, en el nombre de Jesús, y podamos percibirla conforme a tu voluntad y misericordia, Señor. Yo hoy ruego especialmente por la vida del hermano Giovanni, Señor, por la hermana Angelina Herrera, Señor, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos la vida de hermano Rogelio Arredondo, Padre, para que tú obres un milagro en su vida, Señor, en el nombre de Jesús, en él y en su familia. Te ruego, Señor, que tú hagas una obra sobrenatural en la vida de hermano Hans Magaña, Señor, que está allá recluido en Pavoncito. Señor, enviamos una palabra de bendición, de libertad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces las necesidades de tu pueblo. Por hermana Miriam, Señor, pongo en tus manos su vida, Señor, para que tú puedas hacer un milagro, Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Papito lindo, haz una obra sobrenatural en la vida de tu sierva, Señor. Padre, gracias te damos por la vida de cada uno de nosotros. Yo ruego especialmente por la vida de mi pastor, Elman González, de su familia, Señor. Cúbrelos, Señor, y que ellos puedan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de ser derramada sobre ellos la unción, y que descienda sobre cada uno de nosotros, Padre. Provéele de lo necesario, Señor. Provéele de tu revelación, de la revelación de tu palabra, para que nunca falte ese alimento en tu casa, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la mesa de cada uno de tus hijos, de tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús, que nunca falte nada. El pan nuestro de cada día, provéelo siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este momento, gracias por este privilegio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos de amor estamos, Señor. Obra conforme a tu misericordia, Padre, en medio de este momento, de esta pandemia. Quita todo temor, Señor, de nuestras vidas, y conviértelo en bendición, en gozo, Señor, para que podamos estar gozosos esperando tu venida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar para finalizar. Gracias por estar ahí, siempre recibiendo la palabra, compartiéndola, siendo edificado, y que haya bendición en su casa, porque hay una bendición decretada, un principio dado por el Señor. Y si tomamos eso, la bendición que está en la cabeza va a descender, y por ende, porque Dios ha ungido, ha derramado aceite en tu cabeza, ese aceite fresco, ese buen óleo, entonces tu copa va a estar rebosando. Así que vamos a orar que sea sellada esta palabra por el Espíritu Santo en nosotros, nuestras vidas, y que pues al final se logre el objetivo, que es alcanzar ese mucho fruto, dar mucho fruto para Él, abundante fruto, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que podemos, Señor, compartir tu palabra a través de esta red virtual, Señor, a través de esta red social, Señor, de forma virtual, pero que ha llegado a cada casa, Señor, y seguirá llegando a muchas familias. Y harás que esta palabra, Señor, por tu Santo Espíritu, sea recibida, Señor, en cada vida, en cada corazón, y haga aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la iglesia, bendice las congregaciones, bendice, Señor, las autoridades delegadas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice los ministerios pastorales, Padre, y por esa cabeza que es reconocida, la bendición que está ahí descienda sobre aquellas ovejas que están siendo cubiertas en este tiempo, Señor, que están recibiendo la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, y será hasta el día de mañana, si el Señor nos lo permite, en punto de las 7. Bendiciones para todos.